Si Dios es todopoderoso, ¿por qué nacen niños con enfermedades incurables? Si Dios es bondadoso, ¿por qué los terremotos se tragan ciudades enteras sin previo aviso? Y si puede todo y quiere el bien, ¿por qué el sufrimiento existe en cada rincón de este planeta desde que el mundo es mundo? La respuesta no está donde te imaginas, y vamos a llegar a ella ahora mismo. Este conjunto de preguntas tiene nombre. Se llama la paradoja de Epicuro, y tiene más de 2000 años de antigüedad. El filósofo griego armó un razonamiento que nadie hasta hoy ha logrado derribar de forma sencilla. Si Dios puede acabar con el sufrimiento y no lo hace, no es bueno. Si quiere acabar con él y no puede, no es todopoderoso. Si no puede y no quiere, ¿por qué llamarlo Dios? Solemos hacernos esa pregunta mirando al cielo después de un funeral, o acostados en la cama de madrugada después de una noticia que lo destruye todo. Y la respuesta que llega suele ser silencio, o alguna frase vaga sobre la fe que no convence a nadie. Pero nosotros decidimos hacer algo diferente. Sacamos la emoción de la mesa y pusimos en su lugar algo que no siente lástima, no reza y no elige bando. Cargamos toda la historia disponible de la humanidad, registros de catástrofes, datos médicos, textos religiosos, estadísticas de guerras e informes de desastres naturales, y lo metimos todo dentro de una inteligencia artificial de análisis llamada Axioma. Ella no cree en nada y no niega nada. Calcula. Y le pedimos que respondiera la pregunta más difícil que la humanidad ha hecho jamás. ¿El mal es un defecto del mundo o es una pieza que sostiene todo en pie? Antes de buscarle sentido al sufrimiento, necesitábamos medir su tamaño, encarar los números de frente, y empezamos por el siglo XX, el período en que la humanidad llevó la capacidad de destrucción al extremo más brutal que se haya visto. Le pedimos al análisis que armara un gráfico de muertes violentas entre 1901 y el año 2000. El dibujo que apareció parecía el latido de un corazón que se apaga. La Primera Guerra Mundial mató a cerca de 20 millones de personas. La Segunda se llevó entre 70 y 85 millones, pero esos no son solo números. 85 millones de muertos en 6 años significa que, durante cada segundo de aquel periodo, una vida humana se apagaba en algún lugar del planeta. Y la máquina fue más allá. La alimentamos con descripciones médicas de lo que la guerra le hace al cuerpo: heridas por metralla, quemaduras por radiación en Hiroshima, los efectos del hambre durante el sitio de Leningrado. La neurociencia ya demostró que el cerebro procesa el dolor físico y el dolor emocional usando circuitos que se superponen, es decir, perder a un hijo activa regiones cerebrales semejantes a las de una quemadura grave. Le pedimos a la inteligencia artificial que convirtiera el volumen total de sufrimiento humano del siglo XX en unidades de actividad neuronal. Si fuera posible transformar los impulsos eléctricos generados por el dolor de todas esas personas en energía, alcanzaría para iluminar una ciudad del tamaño de Nueva York durante 50 años. Vivimos en una realidad empapada de dolor a una escala que la mente humana no logra visualizar. Solo que la guerra es cosa de gente. Alguien puede mirar esos números y decir que la culpa es nuestra, no de Dios. Tenemos libre albedrío, nosotros elegimos matarnos entre nosotros, y el Creador no tiene nada que ver con eso. Es un argumento sólido. Entonces lo aceptamos y cambiamos el filtro. Le pedimos a Axioma que eliminara todo lo causado por seres humanos. Guerras, genocidios, atentados, tortura. Sacamos todo. Y le pedimos que mostrara solo lo que quedó, aquello que los teólogos llaman mal natural, el tipo de sufrimiento que no tiene culpable humano. Enfermedades que ya vienen en la sangre, terremotos, tsunamis, epidemias. Si Dios existe, esa es la parte que cae en su cuenta. Y lo que quedó no era poco. Aun quitando toda la maldad humana de la ecuación, el planeta sigue siendo una máquina que genera dolor a escala industrial. Nadie diseñó esto mal por descuido. El sufrimiento está cosido en las leyes que hacen funcionar el mundo, desde la biología hasta la geología, desde la genética hasta el clima.
Historiadores que dedicaron años a investigar esta cuestión llegaron a una conclusión parecida. El problema del sufrimiento no tiene solución fácil, porque no es una anomalía. Es el sistema funcionando tal como fue montado, y fue ahí donde nos dimos cuenta de que la investigación apenas había comenzado. Si el sufrimiento causado por la gente ya era inmenso, el sufrimiento que nadie causó era todavía más perturbador, porque no había ningún acusado a quien culpar. Solo quedaba mirar la estructura del propio mundo y preguntar por qué fue hecho así. Y eso era exactamente lo que Axioma iba a procesar a continuación, empezando por uno de los periodos más sombríos de la historia de la humanidad, cuando una bacteria invisible, sin conciencia y sin maldad, diezmó a la mitad de Europa en unos pocos años. Retrocedimos en el tiempo hasta mediados del siglo XIV y cargamos en Axioma los registros de propagación de la Yersinia pestis, la bacteria de la peste negra. Un organismo microscópico, sin cerebro, sin voluntad, sin la menor noción de lo que estaba haciendo, mató entre el 30 y el 60% de toda la población de Europa. Piensa en lo que eso significa en la práctica. De cada 2 personas que conoces, una habría muerto cubierta de hinchazones oscuras, con fiebre alta, vomitando sangre en cuestión de días. Las iglesias estaban repletas de cadáveres, tanto de curas como de ladrones. La enfermedad no hacía distinción entre quien rezaba y quien robaba. La oración no funcionaba como escudo, y los templos se convirtieron en depósitos de muertos. Axioma examinó ese escenario con una frialdad que incomoda. Desde el punto de vista de la biología, la bacteria de la peste es un organismo tan bien diseñado como el ser humano. La bacteria no tiene maldad, solo intenta multiplicarse, como cualquier forma de vida. El conflicto entre sus intereses y los nuestros resultó en la muerte de decenas de millones de personas. Si Dios creó esa bacteria, ¿para qué sirve? Esa es una pregunta que ninguna respuesta religiosa sencilla logra resolver, y los historiadores de la medicina estiman que la peste negra pudo haber matado hasta 200 millones de personas a lo largo de sus diversas oleadas. Una sola especie microscópica causó más muertes que cualquier dictador de la historia, pero no nos detuvimos en la peste negra. Fuimos al 1 de noviembre de 1755, Lisboa, Portugal, Día de Todos los Santos. A las 9:40 de la mañana, con las iglesias abarrotadas de fieles, el suelo se abrió. El gran terremoto de Lisboa mató hasta 100.000 personas. Quienes sobrevivieron al derrumbe corrieron hacia el mar, donde un tsunami gigante los engulló. Y quienes escaparon del agua fueron alcanzados por un incendio que quemó la ciudad durante 5 días. El análisis cruzó la religiosidad de la población con la ubicación del epicentro. Cuanto más devota la región, más fuerte el impacto. Uno de los mayores pensadores de la época escribió un poema entero sobre eso, preguntando qué pecado habría cometido un bebé aplastado en los brazos de su madre. Y cuando Axioma analizó la estructura de las placas tectónicas debajo de Lisboa, el resultado fue helador. El movimiento de esas placas es lo que mantiene el ciclo de carbono y el campo magnético del planeta en funcionamiento. Sin ese movimiento, la Tierra se convertiría en un planeta muerto como Marte, sin atmósfera, sin protección contra la radiación, sin vida. La muerte de 100.000 personas en Lisboa fue un efecto colateral del mecanismo que mantiene vivo al planeta. Décadas de estudios sobre tectónica de placas confirman esa misma lógica. Las fuerzas que destruyen ciudades son las mismas fuerzas que permiten la existencia de vida en la superficie. Suena brutal, y lo es. Pero fue el primer patrón claro que emergió del análisis. El sufrimiento está incrustado en las leyes que hacen funcionar el mundo. Y cuando miramos al mundo animal, la cosa empeoró. Los teólogos hablan a menudo de la armonía de la naturaleza, de un paraíso perdido donde todo funcionaba en equilibrio. Axioma rastreó registros fósiles y de la historia de la evolución y devolvió un retrato completamente diferente. La historia de la vida en este planeta es una historia de depredación continua. Más del 99% de todas las especies
que alguna vez existieron están extintas, la mayoría por muerte violenta, depredadores, parásitos o competencia por recursos. Una gacela siendo devorada viva por un león siente el mismo dolor que sentiría un ser humano, porque el sistema nervioso funciona de la misma manera. La biología describe la naturaleza como un lugar de sufrimiento indiferente a escala gigantesca, y los registros lo confirman. Si existe un creador que diseñó este mundo, puso en el centro de todo un principio claro: la vida solo existe a costa de la muerte de otra vida. Entonces, le hicimos la pregunta más directa posible a Axioma: ¿existe algún modelo de vida biológica donde el sufrimiento no sea necesario? Axioma ejecutó millones de simulaciones, mundos donde las criaturas se alimentan solo de luz solar, donde no existen terminaciones nerviosas para transmitir dolor, donde nadie muere de vejez. Y todas esas simulaciones fracasaron. Sin dolor, un organismo no reconoce el peligro y se destruye. Sin muerte, la población agota los recursos y colapsa por completo. Sin competencia, la evolución se detiene, y cualquier cambio externo elimina toda la biosfera de golpe. El sufrimiento forma parte del diseño, siempre lo hizo. Y esa conclusión levantó una cuestión todavía más profunda, porque si la biología depende del dolor para funcionar, ¿qué se puede decir de las leyes de la física que sostienen todo eso por debajo? ¿Qué sucede cuando miramos al nivel más básico de la realidad y nos preguntamos por qué destruir es tan fácil, mientras construir exige tanto esfuerzo? Cargamos en Axioma las constantes físicas del universo y pedimos un análisis del fenómeno más fundamental de la realidad material: la segunda ley de la termodinámica. En términos sencillos, esta ley dice que en cualquier sistema cerrado, el desorden siempre aumenta. Siempre. Una taza de café caliente sobre la mesa se va a enfriar porque el calor se dispersa por la habitación y nunca, bajo ninguna circunstancia, el calor de la habitación va a juntarse de vuelta en la taza para recalentar el café. Un vaso de vidrio cae al suelo y se hace pedazos, y aunque esperes miles de millones de años, esos pedazos no van a saltar del piso y armarse otra vez en un vaso entero. Uno de los más grandes físicos del siglo XX dijo que si tu teoría favorita contradice la segunda ley de la termodinámica, no hay esperanza para ella. Esta ley es inquebrantable, y lo que significa para nuestra investigación es devastador. El universo entero es un proceso de deterioro continuo. El tiempo es un río que corre en una sola dirección, la dirección del desorden. Cada estrella, cada molécula, cada célula de tu cuerpo camina hacia el estado de reposo máximo, que es otro nombre para el caos total, para la muerte. El orden es una excepción. El orden es algo que exige un esfuerzo enorme para ser creado y ningún esfuerzo para ser destruido. Para construir una casa se necesitan años de trabajo, cientos de profesionales, toneladas de material. Para reducirla a cenizas, basta una chispa y unas cuantas horas. Para crear confianza entre dos personas, se necesitan décadas de convivencia. Para destruir esa confianza, basta una frase dicha en el momento equivocado. Le pedimos a Axioma que calculara lo que llamamos coeficiente de destrucción, usando como ejemplo las Torres Gemelas en Nueva York. De un lado, toda la energía invertida en la construcción. Extracción de mineral, producción de acero, proyectos de ingeniería, formación de arquitectos, fabricación de concreto, millones de horas de trabajo humano. Del otro lado, la energía que fue necesaria para destruir todo. La energía cinética de dos aviones y la energía química del combustible. La proporción entre creación y destrucción fue de miles a uno. Para acabar con una vida humana bastan unos cuantos gramos de metal viajando a alta velocidad. Para crear esa misma vida, fueron necesarios años de cuidado, toneladas de comida y una cantidad de amor que ninguna fórmula mide. Destruir gasta menos energía que construir. Siempre fue así. Axioma lo formuló de una manera que quedó grabada en el análisis. La destrucción es la gravedad del mundo. Todo cae solo. Subir es lo que exige fuerza.
Si Dios creó este mundo, ¿por qué hizo el bien tan difícil y el mal tan fácil? Le lanzamos la pregunta a Axioma, que simuló un universo sin entropía. Un lugar donde nada se rompe, donde los cuerpos no envejecen, donde la energía no se disipa. El resultado fue una imagen congelada. Sin entropía no existen reacciones químicas, porque toda reacción implica intercambio de energía y cambio de estado. Sin entropía no existe digestión, no existe pensamiento, porque las neuronas necesitan gastar energía para funcionar. Sin entropía, el tiempo se detiene. Pasado y futuro se convierten en lo mismo. El veredicto fue claro. Un universo con entropía cero es una estructura estática donde la vida no puede existir. La entropía es el precio que pagamos para que cualquier cosa suceda. En las relaciones entre personas funciona igual. Axioma analizó el flujo de información en las redes sociales a lo largo de la última década, y los números confirmaron una investigación publicada por una de las universidades más prestigiosas del mundo en 2018. Las noticias falsas y el pánico se propagan 6 veces más rápido que los hechos verificados. La razón es simple, la verdad es compleja, tiene matices, exige contexto y energía mental. La mentira es emocional, apela al instinto y no exige ningún esfuerzo. El cerebro humano fue moldeado por la evolución para ahorrar calorías, incluso al pensar, y por eso aceptar una mentira simple siempre es más fácil que procesar una verdad complicada. La ignorancia le gana al conocimiento sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, a menos que alguien haga un esfuerzo constante. Juntando todo esto, el análisis mostró algo que nadie esperaba. La biología funciona con dolor, la física funciona con deterioro, y las relaciones humanas funcionan con fricción constante contra la tendencia natural al caos. El universo entero es un plano inclinado donde todo resbala hacia abajo, y cada acto de construcción, cada gesto de bondad, cada instante de orden es una victoria contra las leyes más básicas de la realidad. Pero esto abrió una pregunta que Axioma no podía ignorar. Si todo camina hacia el desorden, si la entropía es invencible dentro de un sistema cerrado, ¿existe alguna salida? ¿Existe alguna fuerza capaz de revertir esa marcha? Y si existe, ¿qué nos diría sobre la naturaleza del propio mal y sobre el valor de todo aquello que construimos a pesar de él? Pero si el universo es ese plano inclinado donde todo resbala hacia el desorden, entonces cualquier cosa que sube por ese plano tiene valor. Axioma recurrió a la teoría de la información para explicarlo. ¿Qué vale más, un puñado de arena en el desierto o un microchip? Los dos están hechos de silicio. La diferencia es que el microchip es silicio organizado, con información y energía invertidas en él. La arena es materia tirada ahí de cualquier manera. El microchip es esa misma materia organizada con precisión. Y la organización solo vale algo porque cuesta trabajo. Si el bien fuera el estado natural de las cosas, tan automático como respirar, nadie notaría que existe. Valoramos la lealtad porque traicionar es más fácil. Valoramos la honestidad porque mentir cuesta menos trabajo. Valoramos la paz porque el conflicto se enciende solo. La escasez de orden es lo que le da precio al bien. Le pedimos a Axioma que simulara una sociedad donde la entropía funcionara al revés. Un mundo donde el orden nace del caos por sí solo. Tiras basura al suelo y se transforma en una escultura. Ofendes a una persona y la amistad entre ustedes se vuelve más fuerte. No estudias y el conocimiento aparece en tu cabeza solo. En ese mundo, el concepto de conquista no existe. El concepto de esfuerzo no existe. El concepto de mérito desaparece. Nadie siente orgullo de nada, porque nada exigió dedicación. Axioma concluyó que un mundo así no produce ningún sentido. Es un ambiente para criaturas sin voluntad, sin identidad, sin historia. Un acuario donde nada crece porque nada necesita luchar para existir. Pero el análisis también reveló el lado oscuro de esa lógica. El mal se acumula. Una mentira pequeña abre espacio para una mentira mayor.
Una injusticia sin respuesta desencadena una reacción en cadena de venganza. Axioma identificó este fenómeno como efecto avalancha y se manifiesta no solo en la vida de las personas, sino en la vida de civilizaciones enteras. Roma cayó, Bizancio cayó. Toda estructura que tiene un comienzo camina hacia un final, porque la entropía social corroe los cimientos por dentro, poco a poco, hasta que el peso del desorden acumulado derrumba todo de golpe. Los historiadores que estudian el colapso de civilizaciones llegaron a una conclusión que coincide con lo que Axioma encontró. Las civilizaciones no caen por un solo acontecimiento, caen porque la complejidad que las sostiene genera costos crecientes que, en algún momento, se vuelven insostenibles. Es entropía social en cámara lenta. Entonces, hicimos la pregunta más importante de toda la investigación hasta ese punto. ¿Existe alguna forma de vencer a la entropía? Desde el punto de vista de la física pura, no. La segunda ley de la termodinámica no abre excepciones. Dentro de un sistema cerrado, el desorden siempre gana. Pero Axioma destacó una palabra que lo cambia todo: cerrado. La entropía solo crece inevitablemente dentro de un sistema cerrado. Si el sistema es abierto, si recibe energía de afuera, el orden puede crecer indefinidamente. La Tierra es la prueba de ello. Nuestro planeta recibe energía del Sol, y por eso la vida se desarrolló aquí en vez de que la materia simplemente se descompusiera en polvo como sucede en Marte. La vida es una rebelión contra la física, financiada por una fuente externa de energía. Y cuando Axioma analizó textos religiosos bajo esa perspectiva, surgió un patrón que atraviesa todas las tradiciones. En el cristianismo lo llaman gracia, en el hinduismo, prana, en las tradiciones chinas, chi, en las iglesias cristianas, Espíritu Santo. Todas hablan de una fuerza que entra al mundo desde afuera y sostiene la existencia. Si Dios es esa fuente externa, entonces la oración, la meditación e incluso el acto creativo son formas de conectar el sistema con su origen de energía, formas de recibir combustible para la lucha contra el desorden. Científicos, que también son teólogos, argumentan que la idea de un universo abierto a una fuente trascendente no contradice la física, sino que complementa lo que ella no logra explicar por sí sola. Sin esa conexión, cualquier alma se desgasta, cualquier moral se deteriora, cualquier amor se enfría. El mal, bajo esta lectura, es el estado de quien se desconectó de la fuente, funcionando aislado hasta que la energía se acaba y la estructura colapsa. Pero aun aceptando esa posibilidad, algo seguía siendo insoportable. Las fórmulas no le curan el corazón a nadie. Uno puede explicar la entropía con ecuaciones, puede entender el dolor como mecanismo biológico, puede aceptar que la física necesita desorden para funcionar. Nada de eso resuelve lo que pasa dentro de una persona cuando el caos no golpea un gráfico, sino que golpea su vida. Cuando no es un edificio el que se derrumba, sino el matrimonio. Cuando no es una estadística la que muere, sino alguien a quien ama. Era hora de cambiar la escala, salir de los miles de millones y entrar en la tragedia de un solo ser humano, el caso más antiguo y más documentado de alguien que lo tuvo todo y lo perdió todo en un solo día, y que se sentó entre los escombros de su propia vida para hacerle a Dios la misma pregunta que nosotros estábamos haciendo. ¿Por qué? Cargamos en Axioma el registro más antiguo y más brutal de una prueba psicológica que haya existido jamás. El libro de Job. Para Axioma, era un protocolo de estrés extremo, un informe sobre lo que le ocurre a la mente humana cuando la presión sobrepasa cualquier límite soportable. Los datos iniciales pintaban a un hombre llamado Job, habitante de la tierra de Uz, con un estatus social equivalente al de un millonario de su tiempo. 7,000 cabezas de ganado, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 7 hijos y 3 hijas, reputación moral intachable. Y entonces la prueba comenzó. En un solo día, los mensajeros llegaron uno tras otro. Robaron los bueyes y mataron a los empleados. Fuego cayó del cielo y quemó las ovejas.
los camellos fueron arrebatados, y por último, un vendaval derribó la casa donde los 10 hijos estaban reunidos. 10 ataúdes en un mismo día. La psicología del trauma explica que cuando la destrucción alcanza ese nivel, el cerebro entra en un estado donde la realidad deja de tener sentido. Pero Job hizo algo inesperado. Rasgó sus ropas, se rapó la cabeza y dijo una frase que ha atravesado milenios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó. Para Axioma, aquello no era su misión, era el reconocimiento de un hecho. Todo en este mundo es temporal, no somos dueños de nada. Solo que la prueba no había terminado. Después de perder todo, Job perdió su propia salud. Su cuerpo se cubrió de llagas de la cabeza a los pies. Se sentó entre las cenizas, rascándose las costras con un trozo de cerámica. La esposa le dijo lo que cualquier persona diría en el límite: «Maldice a Dios y muérete de una vez». Los amigos vinieron, pasaron 7 días en silencio, y cuando abrieron la boca, fue peor. Algo habrás hecho mal. Dios es justo, así que si estás sufriendo, es porque lo mereces. Axioma identificó en ese argumento una trampa mental que la psicología conoce bien. Tendemos a creer que las cosas malas solo les pasan a quienes se lo merecen. Es la mente protegiéndose, porque si la culpa es de Job, entonces nosotros estamos a salvo. Pero Job sabía que no había hecho nada que justificara aquello. Le gritó al cielo y exigió una explicación, y Dios se quedó en silencio. Y cuando Dios finalmente respondió, no dijo nada de lo que se esperaba. No explicó el motivo. No mencionó la prueba. No pidió disculpas. En vez de eso, llevó a Job en una especie de paseo por el universo. ¿Dónde estabas cuando yo ponía los cimientos de la tierra? ¿Le has dado órdenes al amanecer alguna vez? ¿Puedes pescar al leviatán con un anzuelo? Dios le mostró a Job la escala de la creación, estrellas, abismos, criaturas, fuerzas que la mente humana no alcanza. Y Job, sin que nada en su situación hubiera cambiado, con el cuerpo todavía cubierto de llagas y los hijos todavía muertos, dijo algo que lo cambió todo. Había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Su situación seguía siendo la misma, pero algo dentro de él había cambiado de tamaño. Job atravesó lo peor y salió diferente. La psicología moderna tiene un nombre para eso: crecimiento postraumático. La psicología conoce bien el trastorno de estrés que quiebra a la persona, pero existe el fenómeno opuesto, estudiado durante décadas por la psicología, en el que alguien sale del trauma más profundo y más fuerte de lo que era antes. Axioma procesó miles de casos y encontró un patrón. Quien atravesó lo peor y no se perdió, presenta niveles de compasión y resiliencia inalcanzables para quien vivió en la comodidad. Y esto nos llevó a un experimento famoso de los años 60, llamado Universo 25. Un científico creó un paraíso para ratones con comida infinita, temperatura ideal y 0 depredadores. Al principio, todo floreció. Después, cuando la lucha por la supervivencia desapareció, los roles sociales colapsaron. Los machos dejaron de defender territorio. Las hembras abandonaron a las crías. La colonia entera se extinguió dentro de un paraíso perfecto. La comodidad absoluta produjo la muerte absoluta. Existe un nombre para este principio: antifragilidad. Hay cosas que se rompen con el golpe, hay cosas que lo aguantan, y hay cosas que se hacen más fuertes después del golpe. Los músculos, el sistema inmunológico y el alma humana. Sin el golpe no hay crecimiento, sin el fuego no hay acero, y esta verdad todavía dejaba una herida abierta, porque Job sobrevivió. Pero, ¿y quién no sobrevive? ¿Y el niño que muere a los 5 años de leucemia, sin tiempo para crecer, sin tiempo para entender? Si la vida es solo lo que sucede entre el nacimiento y la muerte, en esos casos no existe justificación, a menos que la vida no termine donde creemos que termina. Metimos dentro de Axioma una comparación sencilla, y ella lo reorganizó todo. Alguien compra un boleto para lo que cree que es un crucero de lujo. Espera hamaca, piscina, cóctel y un mesero educado.
Pero el primer día lo despiertan a las 4 de la mañana con una sirena. Lo obligan a correr por la cubierta durante una tormenta, a fregar el piso y a aprender a navegar por las estrellas. La indignación tiene sentido si aquello fuera un crucero. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si es un buque de guerra rumbo al combate o una escuela naval formando capitanes? En ese caso, el entrenamiento duro no es mal servicio. Es el único programa que funciona. Axioma analizó la estructura de nuestra realidad y llegó a un veredicto directo. El planeta Tierra no corresponde a los parámetros de un resort. La probabilidad de que el objetivo de la creación haya sido la felicidad humana en el sentido de comodidad y placer es cero. Si Dios hubiera querido hacer un mundo donde solo fuéramos felices, satisfechos y tranquilos, sería el peor ingeniero del universo, porque el mundo está lleno de mosquitos, virus, terremotos y muerte. Pero si Dios es un ingeniero competente, entonces somos nosotros los que nos equivocamos al definir la finalidad de la máquina. La máquina no fue hecha para dar comodidad, fue hecha para hacernos madurar. Y esa idea se hizo todavía más fuerte cuando Axioma modeló el proceso del nacimiento biológico. Nacer es sangre, es grito, es riesgo de muerte para la madre y para el hijo. El bebé es expulsado de un ambiente cálido, oscuro y seguro hacia un mundo frío, ruidoso y hostil. Si el feto pudiera pensar, diría que es el fin del mundo, que las paredes se están cerrando, que alguien está tratando de destruirlo. Pero nosotros, que estamos del otro lado, sabemos que aquello no es destrucción, es nacimiento. Las contracciones forman parte del camino. Es la única forma de llegar al otro lado. El apóstol Pablo escribió hace 2000 años que toda la creación gime y sufre hasta ahora, aguardando el momento de ser liberada. Tal vez no estemos muriendo, tal vez estemos naciendo. Y el nacimiento nunca es indoloro. Pero ¿por qué este camino tan duro? ¿Por qué no crear almas listas, maduras, completas desde el primer instante? Axioma respondió de forma categórica. Nadie fabrica una personalidad de la nada. Necesita ser vivida, construida poco a poco. Dios puede crear una piedra, puede crear una estrella, puede crear un mecanismo que obedece órdenes. Pero no puede crear un ser que ama de forma libre y consciente simplemente chasqueando los dedos, porque el amor es historia, la sabiduría es experiencia vivida, y el coraje es haber enfrentado el miedo y haber elegido seguir adelante a pesar de todo. No se puede implantar la memoria de una batalla que no peleaste. Sería una memoria falsa. Para convertirse en alguien, hay que recorrer el camino. Uno de los escritores más conocidos del siglo XX perdió a su esposa por el cáncer y escribió uno de los relatos más honestos sobre el duelo y la fe que han existido jamás. Su conclusión se alinea con lo que Axioma encontró. Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para un mundo que se quedó sordo, y Axioma identificó en esto lo que llamó ley de la termodinámica espiritual. El dolor expande la capacidad del alma. Un alma que nunca sufrió es como un recipiente pequeño, donde cabe apenas una gota de alegría. Si derramas más, se desborda y se pierde. Las personas que pasaron por las peores pruebas y no se quebraron, cargan dentro de sí un espacio que simplemente no existe en quien vivió toda la vida protegido. El sufrimiento cava hondo, y es en esa profundidad donde la alegría verdadera encuentra lugar para depositarse. El acero no le pregunta al herrero por qué lo están lanzando al fuego, por qué le están pegando con el martillo, por qué lo están sumergiendo en agua helada. El acero no entiende el proceso, pero el herrero sí. Está haciendo una espada, y con eso, Axioma se detuvo. El análisis había terminado. En la pantalla apareció la frase final. Si la eternidad existe y el libre albedrío es real, ningún sufrimiento se desperdicia. La acusación de injusticia no se sostiene. El mundo funciona de la manera en que fue planeado. Lo que está ocurriendo
es que seres eternos están siendo moldeados a partir de carne y hueso. Allá al principio, abrimos con la paradoja de Epicuro. Si Dios puede todo y quiere el bien, ¿por qué el sufrimiento existe? Ahora la respuesta está sobre la mesa. El dolor no es error. La muerte no es un callejón sin salida. Y Dios no es un observador indiferente. Lo que está sucediendo es más grande de lo que cualquiera de nosotros logra ver desde adentro. Y cada vez que la vida duele, lo que está pasando es que las manos del alfarero están sobre la arcilla, moldeando. En este momento, estás creciendo. Lo que debes temer no es el fuego. Lo que debes temer es pasar por la vida entera y llegar al final sin nada que poner en la balanza. Todo lo demás es escenario. Y tu dolor, si lo permites, puede convertirse en tu mayor conquista. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal nos ayuda a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.